Bueno, ya estamos muy cerca de fin de año y es en esta época cuando el lumbago aumenta en nuestro país. El cansancio ya acumulado a estas alturas del año es una de las principales causas y también esto provoca que muchos no puedan seguir yendo al trabajo por los dolores. Es momento de conocer cómo poder prevenir todo esto, cómo tratarlo, entre otros temas, y estamos acá en el estudio con el doctor Álvaro Dowling, traumatólogo de la clínica Bonate, a quien le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. A ver, ¿se puede prevenir el lumbago o no? ¿O es inevitable? Yo creo que el lumbago tenemos que aprender a vivir con él, porque el lumbago viene una palabra en latín que significa dolor de espalda baja. Entonces, el lumbago se considera que es tan frecuente como los resfríos, pero eso no quiere decir que no lo puedas prevenir. Claro que lo podemos prevenir. Hay muchas maneras. En la etapa inicial, cuando uno es joven, tratar de no hacer fuerza o deportes destructivos de la espalda. Por ejemplo, hay deportes conocidos como el rugby, los levantamientos de pesas, que producen destrucción de la espalda. Por lo tanto, hay que entrenar. ¿Cómo prevenir? No quiere decir no jugar rugby, sino que a los entrenadores, a los kinesiólogos que están detrás de estos jugadores, de estos deportistas, hacerle hincapié en las formas de manejar la espalda. Por un lado tenemos los deportistas, rugby, etcétera. Por otro lado tenemos las personas, la ergonometría, la persona joven que está trabajando en un teclado con el cuello absolutamente torcido, con la espalda torcida. Eso provoca durante horas, indudablemente, primero se manifiesta como dolor y posteriormente se manifiesta como una lesión, que generalmente aparte esta lesión en los discos. Por lo tanto, hay maneras de prevenir. Dejar el sedentarismo. Fundamental. Las personas de los últimos tiempos están empezando a hacer más deporte, pero eso hay que incentivarlo. Está demostrado que el sedentarismo, el hacer deporte, produce un montón de estímulos para prevenir que la espalda se lesione en forma precoz. ¿Hay algunos deportes más óptimos que otros para poder prevenir esto? Yo creo que los deportes es muy difícil, sí. O sea, si tú me preguntas, claro, la bicicleta, por ejemplo, queda descargada con la espalda y si yo tengo una lesión, favorable. Natación. La natación, espectacular, porque es como antigravitatoria. Tú sabes que es muy entretenido esto. En los rusos y en algunos americanos, cuando pasaban muchos días en el espacio con antigravedad, o sea, no había gravedad, ¿qué pasaba? Que los discos se distendían y en algunos trabajos que hicieron en la NASA y en Rusia, se descubrieron que estos discos se hidrataban de nuevo y tendían a recuperarse. Por eso que los tratamientos que cuando uno opera a un paciente, etcétera, generalmente son en agua los postoperatorios, para que este disco se distienda y tenga mayor irrigación y se tienda a recuperar. ¿Y qué consejos, por ejemplo, se le pueden dar a una persona, que usted lo señaló, una secretaria, una que está en una oficina todo el día trabajando en el computador, o simplemente tiene que estar todo el día revisando papeles, pero sentado? ¿Cuáles son los consejos que se le pueden dar a esa persona que quizás no tiene una silla ergonométrica y que porque no son muy baratas y que por lo tanto tiene que arreglárselas con el espacio que tiene? Claro, hay varias medidas que son puntuales. Idealmente las empresas generalmente están asociadas a alguna mutualidad en Chile y en algunos otros países, y generalmente las mutualidades tienen organismos que hacen un estudio de la situación de trabajo y dan consejos y hacen un informe. Pero a grandes rasgos, primero trabajar en una posición absolutamente derecha, con los codos apoyados. Eso previene también los túneles del carpo y otras patologías de los nervios periféricos y algunos tendones. Y el cuello en una posición, en el horizontal, un poquito más abajo, cómoda. Y tratar de no girar. Muchas secretarias giran y están tecleando en esta forma y mirando la pantalla acá. Eso es patología cervical segura o de antebrazo o nervios periféricos. También lumbar. Entonces, la silla, fundamental que la silla tenga apoyo lumbar. La silla debería tener un apoyo lumbar para descansar la espalda y mantener la lordosis fisiológica. Y tampoco estar sentado a tiempos más allá de 20 minutos. Ojalá cada 20 minutos, 30 minutos, la persona dé una vuelta, tome un cafecito, tenga cierta circulación. El ser humano no está hecho para estar sentado todo el día, por lo tanto hay que acordarse que nosotros venimos de un mundo de correr, subir árboles, comer, ir a buscar las comidas. No es un mundo sedentario, es un mundo de actividad, por lo tanto la columna, para prevenir, hay que entrar en un mundo no sedentario. Y si podemos, esa secretaria ojalá se meta a un gimnasio o algo y haga un deporte 3 veces a la semana. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es la almohada? También es importante. Ahora, el problema en las almohadas es que tú sabes que en la noche uno se duerme
valga la redundancia, y mucha gente saca la almohada. Entonces yo creo que ahí fundamental es tener un buen colchón, el colchón para mantener la curvatura y que no hayan curvas en la columna, y la almohada, que hay algunas almohadas especiales que mantienen, que son como con memoria que se llaman, y que mantienen la curva del cuello y llenan esta parte, cosa que no quede en una posición de contractura el cuello. Ahora, esta realidad en Chile de que aumenta en el verano es una realidad mundial, me imagino. Yo creo que en todo el mundo en este minuto una de las principales afecciones debe ser el lumbago, ¿o no? Claro, lo que pasa es que al llegar el verano, en Chile sobre todo, que se junta todo lo que es la Pascua, gastos, etcétera, levantar objetos pesados. Y se acerca marzo. Y que empiezan y se acerca marzo, que bueno, ahí yo creo que duele la cabeza, ¿no? Entonces se acerca todas estas situaciones de estrés económico, también de alegría, pero también hay carga, aumentan un poquito los deportes, la persona que no era deportista, entonces se lesiona, porque los deportes hay que hacerlo de forma ordenada. Entonces hay un cierto brote. También en el invierno hay un brote de dolor de espalda. En el verano, en esta época, también hay un brote, sobre todo el lumbago. Y ahora último, nosotros en la clínica hemos notado un ascenso, pero dramático, de la patología cervical, que también es de la columna. ¿Y eso principalmente por? ¿La cervical? Sí, ¿por qué factores? Yo creo que el estrés ahí juega un rol importante. La contractura, dolores, los omóplatos, posiciones, o trabajo en exceso, de repente fuera de los horarios, que se quedan trabajando más horas para terminar todo lo pendiente del año, para entregar informes, que los directorios, etcétera, etcétera. Yo creo que eso influye enormemente en el dolor cervical y las contracturas, sobre todo los omóplatos. Ahora, hay veces que algunas personas le dicen, toma, quítale una licencia, vaya a descansar. Pero hay descansos y descansos. ¿Qué debe hacer una persona que se encuentra con un lumbago o con un dolor cervical fuerte? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Eso es interesante la pregunta. Se considera que un dolor de 3-4 días es normal, como los resfríos, con un antiinflamatorio, probablemente un analgésico básico, paracetamol, una fajita, en el caso del lumbago, una fajita, y tratar de no hacer fuerza en esos momentos, y debería el lumbago ir solo pasando. Si ya pasa los 5 días, los 7 días, nosotros aconsejamos de todas maneras consultar a un especialista, porque hay que empezar a darse cuenta que patología o lesión se está produciendo en la columna lumbar y empezar a prevenir, primero con los kinesioterapia, quiropraxia o las diferentes modalidades de tratamiento, y posteriormente con educación y cambiar los hábitos de vida. Y también, nunca olvidamos la otra pata del lumbago, la parte psicológica. Por ejemplo, yo te cuento como anécdota, nosotros operamos personas de repente y que quedan con algún dolor, y uno se da cuenta que en el examen las personas también, pero insisten en tener dolor. Esas personas, bajo un acucioso examen psicológico, se pesquisa una depresión, por ejemplo, que está bien escondida y que es muy común en estos tiempos, o una situación de estrés importante. Esa persona tú la mandas al psiquiatra o al psicólogo, le hace un tratamiento y el dolor se va, 100%. Entonces, nosotros lo vivimos. Por lo tanto, siempre cuando tú pienses del lumbago, piensa también que hay una asociación en el caso del mundo psicológico del paciente. También influye. Me acaban de decir que tenemos una pregunta, una persona nos mandó una pregunta, queremos revisarla, vamos a ver qué es lo que trae. ¿Quién escribió esto? A ver, veamos. Dice Marcelo San Martín, nos escribió hace poco. Dice, ¿en qué edad se da más esta enfermedad? Pregunta. Yo creo que los lumbagos, Marcelo, es absolutamente en todas las edades. Pero no cabe ninguna duda que los dolores más fuertes empiezan a aparecer después de los 30 años. Porque como todos sabemos, o mucha gente sabe, la patología lumbar, la mayoría se inicia por un deterioro de los discos, y los discos empiezan a tirar sus primeras luces de patología entre los 30 años aproximadamente. Por lo tanto, aumentan drásticamente los lumbagos a los 40, 50 años. Y posteriormente, toda la patología degenerativa de la vejez. Y ahora que los seres humanos vivimos mucho más que antes, la columna, la situación de dolor lumbar, y ahí empiezan a aparecer las famosas ciáticas, que es el dolor hacia las piernas, aumenta enormemente. Por lo tanto, Marcelo, tenemos todas las edades lumbago, pero fundamentalmente el adulto empieza ya a la curva a ascender rápidamente. Encontraron interesante el tema y nos escribió Nelson Ramos también. Vamos a revisar la pregunta que nos escribe Nelson. A continuación, ahí está. Dice lo siguiente, ¿el lumbago puede desencadenar hernias lumbares, dice Nelson? Claro, Nelson, absolutamente. Yo creo que nosotros en la clínica, que hacemos estudios con resonancia, escáner en forma frecuente, la cantidad de hernias de columna que encontramos es enorme. Y qué buena tu pregunta, porque es bueno educar a las personas, porque las personas llegan, doctor, me tengo que operar, tengo una hernia.
Una hernia es muy frecuente y produce efectivamente lumbago. Absolutamente, las hernias de columna lumbar, porque si tienes una hernia cervical te va a producir dolores en los omóplatos, dolores en los hombros, dolores en los brazos, depende de donde esté ubicada la hernia. Pero en el caso del lumbago, indudablemente produce dolor ciático a veces hacia las piernas o dolor puro, lumbago puro. Por lo tanto, sí es absolutamente frecuente esa relación. Les quiero agradecer haber estado junto a nosotros porque se aclararon algunas dudas, es un tema bastante recurrente, así que muchas gracias. De nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros ponemos término a este espacio, que esté muy bien, nos encontramos más adelante.